Bueno, pues es un verdadero placer para mí tener en nuestro espacio de personas influyentes a Gustavo Bertolotto, trainer internacional de programación neurolingüística PNL, titulado por el doctor Richard Wallner, introductor de la enseñanza de la PNL en España en 1989, autor del libro PNL y Desarrollo Personal y socio fundador de la Asociación Española de Programación Neurolingüística, que agrupa a los trainers titulados en PNL. Desde 1996 comienza a integrar sus conocimientos de PNL con los de la psicología transpersonal y el resultado es la creación de la PNL transpersonal de la que nos hablará más adelante. Bienvenido a nuestra sección, querido Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por Madrid? Hola Pilar, es un gran placer saludarte. Hace tiempo que no nos vemos, hace un año, ¿no? Pues Más o menos. Sí. hace más de un año, yo creo que va a hacer 2 años casi, desde que fuimos a Madrid a ver a Carla. 2 añitos Correcto, ya. sí. Es Bueno, que ha muy bien. pasado... Sí, Dime, pasa dime. rápido, ¿eh? Pasa Pasa rápido. rápido. Nada, fíjate, aquí por Madrid pues estamos con todavía este invierno que no se termina de ir y estamos con lluvia y nubladito, pero bueno, es lo que corresponde a esta época. Y como también por toda España estaremos con las mascarillas, aquí no porque estoy en casa, por supuesto, pero bueno, acabamos de dar un curso en Guadarrama, en la residencia Fray Luis de León, y ahí, bueno, 30 personas y todo el mundo con su distancia y las mascarillas y cuidándonos, que es lo que es necesario en esta época. Así que bueno, en general muy bien. Me alegro muchísimo. Bueno, queremos que te conozcan un poquito más las personas que todavía no te conocen, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España? ¿Por qué te decidiste por este país? Cuéntanos. A ver, ¿no? Yo nací en Rosario, en Argentina. Rosario se ha vuelto famosa porque es el lugar donde nació Messi. Y al nacer Messi ahí todo el mundo conoce Rosario. Antes Rosario era la segunda ciudad de Argentina, pero no le conocía demasiada gente. Y yo estoy muy contento de haber nacido en Rosario porque nací al lado del río Paraná. Es un río enorme, inmenso. Yo me he pasado días y días allí pescando y disfrutando. La verdad que es un río ancho, pero muy ancho. Y yo me vine para salir de Argentina en el año 40, 76, cuando fue el golpe militar en Argentina. Yo tenía un amigo, un gran amigo que era médico y me dice, Gustavo, yo creo que para tu salud sería muy bueno que siguieras respirando. Y aquí, como están las cosas, el aire se va a poner un poquito raro. Y bueno, me ayudó a pensar que era bueno salir de aquí, salir de Argentina. Y el venir a España fue porque ya tenía amigos aquí, por todo el tema de la familia, que también tengo mis antepasados por estas tierras, especialmente en Mallorca. Mi abuelo, bisabuelos, y tengo una gran tradición de familia mallorquina. Eran chuetas, como le llaman los judíos mallorquines, ¿no? Y bueno, ese fue el motivo. Tenía amigos que me dijeron, oye, pues hasta que consigas trabajo te damos casa y comida. Pues mira, eso no se puede rechazar. Así que bueno, desde esa época, en 77, ya estoy viviendo aquí en Madrid y me encanta, realmente me encanta Madrid. Pues a nosotros también nos encanta que te hayas quedado aquí, que nos hayas enseñado tanto. Bueno, aunque vamos a hablar ya un poquito de tu profesión, aunque la PNL está muy extendida, afortunadamente, ¿no? Todavía hay muchas personas que desconocen este término, todavía hay personas que nos dicen, ¿y qué es eso de la PNL? ¿Qué nos puedes contar? Pues imagínate, si eso lo dicen hoy en día, imagínate cuando yo leí un libro de PNL allá por el año 87, el libro de Robert, ¿cómo se llama? El Poder sin Límites, de Anthony Robbins, y me pareció excelente porque, bueno, yo me dedicaba al tema de la comunicación, era profesor en área de comunicación, había estudiado economía, me había gustado mucho toda esta historia de la comunicación personal y en la empresa, ¿no? Y la PNL decía en ese libro que tenía que hacer unos aportes importantes en el mundo de la comunicación. Y comencé a buscar gente con quien estudiar aquí la PNL y no encontré a nadie. En el año 87, que ya los militares se habían marchado del gobierno, pues fui a visitar a mi madre y ahí encontré con que había una escuela que se llama PNL, que era dirigida por Lidia Strin y Lidia Muradep, las Lidias como le llamaban,
y que tuve la oportunidad de hacer un curso de un fin de semana y me encantó. Y realmente descubrí que había muchas partes de la comunicación que yo no conocía y que la PNL te permitía trabajarlas, especialmente todo lo que es la parte no consciente, es decir, no te das cuenta que no te das cuenta de lo que estás haciendo, diciendo. Y entonces, bueno, ya como hablando con ellas, pues prácticamente, digamos, me dijeron que después de todo lo que averiguaron, no había nadie que ellos supieran aquí en España, decidí contratarlas para que vinieran a enseñar PNL y en febrero del 89 dieron el primer curso. O sea que hace el 26 de febrero creo que fue, o sea que la semana pasada se cumplieron ya 32 años de que se está impartiendo la PNL en España de mano del Instituto de Potencial Humano en Madrid, que creemos que fuimos los primeros, pero bueno, también puede ser que alguien en algún otro momento haya hecho cosas y no lo ha dicho. Bueno, la PNL te enseña, o a través de la PNL puedes aprender a comunicarte mejor. Esa es la gran, digamos, como el gran resumen de la PNL. Pero lo importante no es solamente que te puedas comunicar mejor con el otro o los otros. Por ejemplo, la PNL se utiliza muchísimo en oratoria. La oratoria es una herramienta fundamental. No hay una persona que haga oratoria que no haya conocido PNL. Pero también la segunda parte de la comunicación es la comunicación contigo mismo, contigo misma. Es decir, ¿cómo te comunicas tú contigo misma? Y aquí viene lo bonito y profundo, porque la gente dice, ¿cómo qué? ¿Que te comunico yo conmigo mismo? Pues sí, la pregunta es una pregunta muy seria. ¿Cómo te comunicas contigo misma? Bueno, y ahí empieza una investigación muy curiosa, porque ahí empiezas a darte cuenta qué pasa contigo. Yo te voy a desvelar un poquito el tema, ¿no? Hoy las personas pensamos en imágenes, en palabras y también en sensaciones corporales. O sea, usamos los 5 sentidos, nada más que alguno de nosotros usa más uno que otro, y entonces ya empezamos con 3 características diferentes de comunicación. Las personas que piensan en imagen piensan de una manera, hablan de una manera, los que piensan en palabras piensan y hablan y también sienten de una forma distinta. Y las personas que se basan en sensaciones, exactamente lo mismo. De pensar, hablar, sentir diferente. Y eso hace que cuando tú te acercas a una persona y hablando 2 o 3 minutos, ya empiezas a entender cómo piensa y eso facilita mucho la comunicación. Muchísimo. Porque si supongamos, vamos a poner una metáfora, supongamos que yo sé que tú hablas chino, pero no sé qué tipo de chino hablas, ya sabes que hay muchos tipos. Entonces me acerco a ti, empiezo a charlar un poco, me doy cuenta que hablas del chino mandarín. Entonces yo puedo comunicarme, sí sé, por supuesto, el chino mandarín para facilitar la comunicación. Y aquí está la gran base, porque después a través de la comunicación contigo misma podrás empezar digamos, a hacer cosas diferentes de las que estás haciendo hoy en día. Cómo motivarte mejor, cómo solucionar problemas, cómo pensar de una forma eficaz, cómo no generarte problemas pensando. Y esto, de nuevo, también parece otra tontería y, sin embargo, un problema es una manera de organizar la información que tú tienes. Según cómo lo organices, según tus parámetros, según tus creencias, digamos, se expresa de una manera o de otra. Así que aprendiendo PNL aprendes a dirigir tu vida de una forma mucho más responsable y con mucha más capacidad. Y esto es lo bueno que tiene la PNL para ofrecer a cualquier persona en cualquier circunstancia. Por eso, ¿que se aplica en venta? Pues claro, si es comunicación, ¿cómo no se va a aplicar en venta? ¿Se aplica en salud? Pues sí, tenemos los médicos que se forman para mejorar su relación con el paciente y que le entiendan mejor y todo esto. Médicos y especialistas de salud de cualquier tipo, inclusive los masajistas, y para todo, ya te digo, no hay nadie en el mundo de comunicación hacia afuera que no haya estudiado PNL. Así que básicamente es comunicación con los demás y con nosotros mismos. ¿Y Y si cómo quieres fue? hacerme alguna pregunta, yo te voy aclarando, respondiendo. Muy bien, muy bien. Pues dime cómo se creó la PNL. Pues justamente se creó porque 2 personas a principios de los años 70 en Estados Unidos, John Grinder, que es lingüista y era profesor de la Universidad de Santa Cruz,
y Richard Bandler, que era un informático y un especialista en psicología Gestalt. Bueno, con otras personas se conocieron, empezaron a hablar sobre comunicación y se decidieron hacer estudios de buenos comunicadores. Le presentaron esta idea a un gran profesor, una persona sabia y muy reconocida en Estados Unidos, llamado Gregory Bateson, y a Bateson le encantó el tema y él, digamos, facilitó la conexión con buenos profesores que había en esa universidad en ese momento. Entonces comenzaron a estudiar, la primera persona que estudiaron fue Virginia Satir, la gran especialista en la terapia sistémica, la terapia familiar. Fue la persona que empezó a decirnos, mira, cuando en una familia, que es un sistema, pues cuando alguien está enfermo, por ejemplo, vamos a poner un drogadicto, el problema no es solamente de esa persona, el problema es del sistema, de la familia. Y la prueba la tenemos que cuando un drogadicto pues lo sacan afuera de su ámbito normal, lo llevan a un proceso de desintoxicación y se pasa 3, 4, 5, 6 meses en el proceso, si cuando vuelve a la misma familia, con los mismos amigos, con las mismas situaciones externas, es que la recidiva, la vuelta, el recaer en la droga es muy habitual y al cabo puede ser de 2 semanas, un mes, otra vez está drogándose. Entonces es necesario que cambie el sistema, que cambie la familia. Y es lo que ella enseñaba, lo que ella trabajaba, lo que, digamos, su gran mensaje: si alguien está enfermo en una familia, tiene que sanarse toda la familia. Y ella, como terapeuta sistémica, era considerada como realmente una maga de la comunicación, una persona que hacía cambios en la gente de una manera excepcionalmente rápida. Y otra persona que había en ese entorno, y también muy amigo de Gregory Bateson, era el doctor Milton Erickson, que era una persona que había nacido en 1900, que con 14 años, imaginaros, en la plena Primera Guerra Mundial, tuvo una parálisis progresiva, esa de que va desde las extremidades hacia el centro del cuerpo. Entonces empezó a perder movimientos en las piernas, después en los brazos, y al final estaba, después de unos cuantos meses, en la cama pudiendo mover la cabeza nada más, y respirando muy poquito porque sabéis que el diafragma es un músculo que se mueve de una manera involuntaria y también voluntaria, pero se le estaba parando. Entonces, él escuchó que se estaba deteniendo, quiere decir que ya tenía menos fuerza, cada vez menos fuerza para latir, para moverse. Y entonces él escuchó que el médico le decía a su madre una noche que, mira, Milton está muy mal, yo no creo que llegue a mañana, ya no puede ni respirar. Y la madre lo sabía, por supuesto. Él escuchó al médico, escuchó a su madre llorar, y entonces se hizo el propósito de no dormir esa noche para que al día siguiente pudiera estar despierto y que la madre, por supuesto, él vivo, pero la madre con alegría. Bueno, hizo ahí una serie de cosas mentales. La cuestión es que llegó la mañana, cuando empezó a amanecer, con un hilillo de voz decía: mamá, mamá, estoy vivo. Entonces la madre, contenta, feliz, por supuesto. Y ese día, él lo cuenta muchos años después, él se dio cuenta que los médicos lo estaban dando por muerto ya. Y que si él no hacía algo distinto, pues indudablemente se iba a morir. Entonces empezó a crear un método de imaginación, de fantasía, ejercicios con las enfermeras que, como él no sabía, no sentía las manos, entonces las enfermeras se la tapaban con las sábanas y él trataba de percibir dónde estaba. Bueno, montones de cosas. La cuestión es que se recuperó totalmente. No un poquito, no, se recuperó de forma total. Entonces estudió medicina, estudió psiquiatría, y cuando estaba estudiando psiquiatría se dio cuenta de que se había hecho autohipnosis. Y empezó a desarrollar todo un método que hoy en día se llama hipnosis ericksoniana o lenguaje ericksoniano, para favorecer que el inconsciente sea un apoyo de lo que uno quiere hacer a nivel consciente. Pongamos que yo quiero conseguir un objetivo, hago una planificación de objetivos, lo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo que sea. Y entonces no me quedo con eso, sino que también voy hacia adentro y me empiezo a visualizar, a imaginar, a hacer un conjunto de técnicas que van a facilitar que yo cumpla ese objetivo. Así que esto es la maravilla de empezar a modelar eso que hicieron Van der Griende, de las personas que tenían éxito en algo,
especialmente al principio, muy al principio, en el mundo de la psicología, por supuesto. Y entonces me presentaron, el primer libro se escribió en 1975. Y ahí cuentan la forma de comunicarse de Virginia Satir y le llamaron la estructura de la magia. Porque ella, como Milton Erickson, eran magos de la comunicación, porque cambiaban a la gente y ni ellos mismos te podían decir cómo lo hacían, porque ya lo hacían de una manera tan espontánea y natural que ya era automático. Así que así nació la PNL en el año 75, el primer libro se presentó en ese momento y fue muy bien recibido por la comunidad académica, por el mundo de la psicología, y entonces, bueno, ese fue un boom, realmente un boom desde esa época. Así nació la PNL. Pues qué maravilla, ¿no? Y fíjate que te he escuchado a veces hablar sobre la PNL, sobre Milton Erickson, y todavía me emociona, Gustavo, todavía me emociona escucharte cuando hablas de cómo nació, ¿no? Y del poder que tiene la mente sobre nosotros, ¿no? ¿Por qué tiene tanto poder la mente sobre nosotros, Gustavo? Bueno, esto no lo habla la PNL, esto ya hoy es en día en Vox Populi. La PNL fue una de las primeras técnicas o metodologías que reconocen ese poder de pensamiento y que establecen un método para ponerlo en marcha. Porque, bueno, yo creo que todo el mundo sabemos que la mente tiene muchísimo poder en nosotros. Lo que sucede es que no sabemos muchas veces qué hacer con ello. Así que, claro, no sabemos qué hacer. Entonces, lo importante es decir, bueno, mira, yo tengo un cochazo de carrera, pero estoy aprendiendo a conducir, no paso más de 40 o 50. Es lo que habitualmente hacemos nosotros. La tenemos que usar porque la usamos para vivir. En el colegio nos enseñan determinadas cosas, pero hay muchas más capacidades dentro de cada ser humano. Y esto que era algo bastante desconocido, hoy en día ya no hay ninguna duda de esto. Un gran propulsor de cosas de este estilo, el doctor Mario Alonso Puig, te lo está contando todos los días. Buscar los vídeos de él y veréis la cantidad de información que tiene de cómo se realiza la conexión entre pensamientos, emociones y toda la respuesta corporal y de qué forma todo esto se pone en marcha y solucionamos montones de dificultades y evitamos también enfermarnos con la mente, porque la mente no se enferma, sin lugar a dudas. Si tú tienes un pensamiento obsesivo, reiterativo, de que las cosas te van a salir mal, al final, yo creo desde hace muchos años, allí con Antonio Blay, estudiando al principio aquí en España, a finales de los 70, él decía, es que la mente es atractiva. Nosotros atraemos cosas y seleccionamos cosas de fuera que nos interesan. Y entre esa capacidad de mirar fuera y darnos cuenta de encontrar aquello que me interesa y después generar en mí toda una respuesta a eso, está todo unido, no hay vuelta. Entonces nosotros somos creadores de nuestra vida, de nuestro destino, de la forma en que tenemos de solucionar las cosas, o al contrario, de embrollarnos tanto y tanto y tanto que nos salimos de los problemas que nosotros mismos nos creamos muchas veces. Efectivamente, ¿no? Hablabas del poder que tiene la mente para incluso llegar a enfermarnos, ¿no? Sí, Pero, ¿qué claro. podemos hacer para no caer en sus redes, Gustavo? A ver, yo soy partidario fundamentalmente de la formación y del conocimiento. No, hay mucha información muy buena hoy en día, muchísima información. Hay gente excelente contando cosas. Lo que sucede muchas veces es que con un libro uno solo no aprende. Entonces es mucho más sencillo cuando uno aprende en un conjunto de gente y aprende con una persona que te pueda ayudar a solucionar las dificultades, las dudas, que te pueda corregir, porque, a ver, esto es como cualquier deporte. Si tienes un buen entrenador que te dice, cuidado con la raqueta que estás pegando de esta forma, a ti te convendría pegar 5 grados más atrás, pues fíjate, eso te está haciendo ganar partidos. Quiere decir que un buen entrenador te ayuda. Gente como nosotros, formadores en PNL, en grupos, en este momento hay 90 personas con las que estamos trabajando este año, 40 por online y 40 o 45 más o menos en online y otro tanto presencial. Bueno, nuestro papel es decir, mira, prueba a hacer esto, pon de esta manera, y después, mientras tanto, yo estoy observando cómo lo hacen, inclusive por online, y la gente aprende.
Aprende a mover, como en el caso del tenis, esta mano que estaba así, ahora la dobla aquí y tiene más fuerza en el golpe. Todo esto es entrenamiento y no es magia. La estructura de la magia, el nombre del libro era porque parecía magia que Virginia Satir y Milton Erickson cambiaran a la gente de una manera que aparentemente tan sencilla. Pero entre esa aparente sencillez y el resultado posterior hay una distancia importante. John Grinder tiene una frase muy bonita hablando sobre la magia. Dice, nosotros le llamamos magia cuando vemos un input, algo que entra y un resultado que no espero. Algo distinto de lo que habitualmente hago. Si yo cojo un bolígrafo y lo tiro, de repente se cae, es normal. Pero si cojo el bolígrafo y se queda flotando en el aire, esto no lo espero, esto parece magia. Entonces, es lo mismo a nivel mental. Estamos acostumbrados que pienso de esta forma y logro tal resultado. Cuando logras un super resultado o un resultado muy diferente, parece magia. Entonces, ellos se dedicaron a darse cuenta qué había entre ese impulso, entre el primer paso y un resultado no esperado. Y a eso le llamaron magia. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que cualquiera de nosotros puede hacer magia. Cualquiera. Cualquiera de nosotros puede utilizar de forma distinta su pensamiento. Y esto de verdad, Pilar, es como todos, es como apréndelo. No hay más remedio. Es un aprendizaje, no es una verdad absoluta. Uno aprende a hacer las cosas de forma distinta. Y qué maravilla que podemos seguir aprendiendo, ¿no? Toda la Así que, vida, toda la vida claro, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y, totalmente, claro. y somos nosotros los que creamos nuestras emociones a través de nuestros pensamientos, entonces. Sí y no. A ver, la emoción, en el mundo de la evolución, si tomamos la teoría evolutiva, los primeros animales que llegan a la Tierra son los reptiles. Los peces salen del mar, se transforman en reptiles y los reptiles van evolucionando, los grandes reptiles, el dinosaurio y todo lo demás. Después en el cataclismo pues empiezan a salir una mutación que es que la hembra, sabes que los reptiles ponen huevos, se procrean con huevos. Entonces hay un proceso de que comienzan algunos animales a gestar su cría dentro del vientre. Y mientras se va produciendo esto, aparece un nuevo mecanismo de pensamiento, vamos a llamarle así. El mecanismo automático que tienen los reptiles se le llama cerebro reptiliano, es toda la columna vertebral, el bulbo raquídeo. Si tú lo ves, es como una serpiente perfecta y es el puramente instintivo, es el que intuye, percibe cuando hay un peligro y pega el salto y se va. Y el mecanismo nuevo, cuando empieza toda la procreación gestada dentro del vientre, es el cerebro emocional. En el centro de la cabeza está la amígdala, y la amígdala es la responsable de las emociones. Y las emociones son un medio de defensa. Las emociones básicamente sirven para facilitarte, pues ponerte en marcha para solucionar cualquier tipo de dificultades. Hay un libro bastante antiguo por allí que dice, ¿por qué las cebras no sufren de estrés? Y claro, lo empiezas a pensar porque si la cebra tiene una alarma y la emoción le dispara que hay un león por ahí cerca, la cebra empieza a correr, a correr, a correr, a correr. Y si se salva, al cabo de 5 minutos, todas las sustancias que ha generado la emoción del miedo, todo eso se ha disuelto. En cambio nosotros tenemos una situación conflictiva, se pone en marcha todo este mecanismo emocional automático para defendernos y lo que sucede es que después que pasa el mecanismo, eso que me está produciendo miedo, yo sigo dándole vuelta al coco, generándome todavía con el pensamiento más estrés que antes. La cebra termina de correr con el león y al cabo de 5 minutos ya en sangre no tiene más todas las sustancias que le han hecho correr. Así que las emociones se producen solas en circunstancias de todo tipo. Hay emociones positivas, hay emociones negativas y posteriormente en los homínidos sobre todas las cosas, pero también en otros animales, el delfín. Los delfines tienen un mecanismo del cerebro frontal como tenemos los seres humanos
y los grandes monos sobre todo, pues que hacen que ese cerebro es el que comienza a pensar, a razonar, comienza a tener poco a poco la habilidad de pensar en el futuro. Quiere decir que el hombre ya no está sujeto únicamente a las situaciones de la vida que tenían en ese momento, donde si tienen hambre, pues no saben qué hacer, no saben dónde, o saben dónde ir a buscarlo, pero no prevén la posibilidad de sembrar, de todo lo demás, o de hacer otras cosas para la supervivencia que nada más que las que habían aprendido a hacer de manera instintiva. Ese cerebro poco a poco comienza a pensar en el tiempo. Quiere decir que comenzamos nuevamente ya nuevamente, sino pensamos en el futuro y ya nos empezamos a cuidar, a prever para el futuro, a cuidarnos, a guardar para el futuro. Es decir, que son tres cerebros diferentes y con el cerebro emocional son las reacciones automáticas, pero con el cerebro cognitivo ahí empezamos a preocuparnos y que si la cebra termina de correr y se le pasa todas las sustancias que le había producido el miedo del león, pues nosotros seguimos dándole vuelta. Entonces siempre se dice, hay tres actitudes automáticas ante un peligro, una dificultad. La primera es pelear, porque claro, si alguien te ataca, peleas. La segunda es, si ves que hay algo muy grande, pues sales corriendo, como la cebra. Y la tercera es hacerse el muerto, que en castellano significa desmayarte. Quiere decir que una manera de evitar el problema es hacerse el muerto. El quedarse frío, frozen. ¿eh? Entonces, en inglés son fight, pelear, fly, salir volando, frozen, quedarse congelado. Algunos grandes toreros les ha pasado esto de quedarse congelados las primeras veces que torean cuando le viene el toro delante, congelados de miedo de ese momento. Esto me lo han contado en vivo y en directo. Un torero me lo contó. Pues nada, es un mecanismo de defensa. Así que, resumiendo, las emociones se producen solas y también se producen por el pensamiento. Bueno, qué interesante, Gustavo. Vamos a ver, yo no sé si tienes mucho tiempo, porque tengo aquí un montón de preguntas que hacerte, pero ¿cómo vas tú de tiempo? Bien, bien. Bien, fenomenal. Me he reservado toda la noche contigo. Eso sí que es bueno. Muchas gracias. Pues entonces seguimos con las preguntas. Vale, vale. Bueno, vamos a ver, con la PNL podemos desprogramar creencias condicionantes o limitantes también, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se ha ido desarrollando una serie de técnicas que podemos desprogramar muchas cosas de nuestra vida. Las creencias son juicios que nosotros tenemos acerca de cómo es el mundo, de si las cosas son buenas o malas. La creencia te ayuda hay creencias que son potenciadoras, que te ayudan a hacer las cosas. Yo soy capaz de hacer esto, y otras creencias que son limitadoras. Uy, yo pobrecito de mí, no puedo, lo que fuera. Entonces, la creencia es una herramienta, una forma de potenciar o disminuir tus capacidades. El mecanismo es primero darse cuenta de cuál es tu creencia, darte cuenta en qué momentos se dispara esa creencia, darte cuenta cómo las piensas, qué pasa en tu cabeza cuando tienes la creencia, y entonces después vas cambiando algunas de las partes. Por ejemplo, si yo cada vez que pienso en que me pueden salir mal un examen, me pongo nervioso y la cabeza se me nubla y ya leo el examen y parece que hay huecos en la página y no puedo respirar porque me pongo muy nervioso, pues entonces a través de la PNL vamos descubriendo esa estrategia que tienes para manifestar la creencia, y a partir de allí empezamos a desprogramar esos condicionamientos. Pero lo más notable que ha logrado la PNL es desactivar respuestas automáticas que tenemos, que pueden ser miedos, traumas, fobias. Todo esto son cosas que se pueden desactivar, que todo esto está vinculado con las creencias, vinculado con todo, pero uno puede quitar
esto. Y esto me parece lo más bonito, lo más profundo, porque he trabajado con montones de personas. Yo he enseñado ya PNL a más de 15.000 personas y nosotros aprendemos a hacer esto. No es que lo haga yo. No, 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 yo aprendí a hacerlo. Aprendí a hacerlo primero con las profesoras de las Lidias aquí. Después me fui a Estados Unidos a estudiar con Richard Bandler y cuando volví yo aprendí con una metodología nueva para desprogramar, por ejemplo, a la gente que tenía miedo al avión, miedo a volar. Yo puedo decir, y pues, puede parecer un farol, pero realmente prometo que no lo es. Yo creo que he hecho más de 300 o 400 casos de gente que tiene miedo a volar y que desaparece. Después de 2 o 3 sesiones, desaparece. Yo lo creí de verdad esto cuando yo tengo un gran amigo que hace muchísimos años que somos amigos, del primer momento que llegué a España, hace más de 40 años, y este hombre estaba trabajando en control aéreo aquí en Barajas, era muy buen profesional, había estudiado mucho, entonces de repente le ofrecen que fuera a hacerse cargo de todo la puesta en marcha del sistema de control aéreo de Latinoamérica. Un puesto significaba para él pues, un mundo de diferencia porque era un puesto pagado, no sé, por un organismo de estos de Naciones Unidas, lo que fuera. Pero este hombre tenía un grave problema. Tenía pánico a volar. Él era controlador aéreo y todas las cosas que había visto ahí y todo lo demás le fueron dando pánico a volar. Y entonces estaba como desesperado, porque decía, mira, es una oportunidad de mi vida y no puedo aprovecharla. Y justo venían al cabo de 2 o 3 semanas, venía una de las Lidias a Madrid, porque después ya primero venían las dos, después iban viniendo de a una para, bueno, para abaratar costos realmente. Y venía Lidia Muradet. Y entonces le digo, bueno, mira, yo le voy a preguntar a Lidia si puede, como yo había leído esto, yo había leído esto en los libros que estaba leyendo de PNL, a ver si puede ayudarte. Y entonces, pues cuando llegó, le dije, mira, tengo un amigo así, le conté la historia y dice, sí, 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 venga. Y una tardecita, en la terraza de mi casa, o sea que no estaba preparado por ningún lugar, nada, empezó a hacerle un trabajo que yo lo veía de fuera, para mí era como ver chino, porque no entendía lo que hacía. Pero al cabo de una hora más o menos, le dice Lidia a mi amigo Juan, Juan, ya no tienes respuestas. El tío se queda mirando, ¿qué? Dice, no, no, no tiene, ya no tienes respuestas del miedo al avión. Se han cambiado tus creencias, se ha cambiado esto. Y yo creo que tú puedes coger mañana, por la mañana, un avión, irte al primer lugar que salga, te coges el avión y cuando llegues al lugar me llamas por teléfono y si hay algo que modificar, lo modificamos y si hay algo que modificar o cambiar a la tarde te vienes. Bueno, la cuestión es que el otro a la mañana siguiente se cogió un vuelo a Barcelona, llegó a Barcelona, llamó a mi casa diciendo, oye, ha sido fabuloso, no he tenido ningún miedo. Bueno, no hubo ni siquiera que repasarlo, que retocar, vamos a decir así. Y este hombre se hizo el jefe del control aéreo primero de Sudamérica y después de toda América. Vivió en el extranjero, ganó mucho dinero con un sueldo un puesto muy bien pagado y todo en una sesión. Vale, yo aprendí a hacer eso después. Y después con Richard Bandler en Estados Unidos le incorporé otras cosas. Y como yo tenía que hacer muchas prácticas para después hacer mi trabajo final sobre mi tesis, sobre la aplicación de la PNL, pues me acordé que tenía una amiga azafata y cuando volví a Madrid, le oye, ¿no sabes si hay gente? Me dice, sí, sí, normalmente ahí tenemos gente que dice que tiene miedo a volar y me empezaron a mandar personas con esto. Y de verdad, con todo, prometo que trato de mentir lo menos posible y que en este caso digo que por lo menos he tratado a 300 personas con miedo a volar y he tenido un éxito del 98%. No todos, por Impresionante. supuesto. Eso no es una varita mágica, pero un 98%. O sea Pues que todas estas cosas se pueden trabajar, Pilar. O sea,
Y podemos trabajar cosas muy profundas, muy, muy profundas, de verdad. Por eso también se aplica tanto la PNL en el mundo de la psicología, ¿no? Y el coaching. Sí, Claro. sí. No, yo estoy convencida, desde luego a mí no me tienes ni que convencer porque yo creo en la PNL a pies juntillas, he trabajado contigo, o sea, me has enseñado tú muchísimas cosas y reconozco que, bueno, que se puede salir de muchas creencias que nos limitan, o sea, estoy convencidísima, ¿no? Pero evidentemente, pues hay que conocerlo y hay que querer salir de donde estamos, porque si no queremos salir, pues nos quedamos con estas creencias por el motivo que sea, ¿no? Sí. Es Bueno, decir, perdón, simplemente sí, para reforzar lo que tú dices. Si una persona no quiere, tú no puedes hacer nada por ella. Si tú no efectivamente. quieres, nada vas a conseguir. Así es. Un día vino Joe Dispenza aquí a Madrid y le trajimos para dar una conferencia y a Sí, mí me me acuerdo. pareció, sí, me acuerdo, te acuerdas, ¿verdad? Y me pareció súper impresionante, ¿no? Este hombre. Y él hablaba mucho sobre crear nuevas experiencias para el cerebro, que también hablas tú de eso, ¿no? ¿Por qué es Claro. bueno crear nuevas experiencias en el cerebro? ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros aprendemos por la imaginación. Y esto es algo que en el mundo del deporte se aplica muchísimo. En la formación de actores se aplica muchísimo. En los entrenadores lo aplican muchísimo. Es decir, te hacen imaginar las cosas que tú quieres incorporar como un comportamiento. Tú tienes que meterte en esa experiencia interiormente, con imaginación, y vas recreándola y mejorándola constantemente, y tu cuerpo lo aprende. Tú vas formando un molde para que eso tú te vayas metiendo ese molde y para que sea más fácil hacerlo. De verdad, el primer libro que apareció sobre el tema del control de la creatividad en el mundo del deporte se llamaba El juego interior del tenis. Se publicó en 1977 y fue un entrenador, ahora no me acuerdo el nombre, pero que se dio cuenta que sus discípulos de tenis ganaban o perdían según se imaginaban las cosas. Por eso le llamó el juego interior, es el juego que tiene dentro de la cabeza. Es decir, eso es lo que te permite entrenarte para hacer las cosas. Y lo que yo decía del movimiento de la muñeca, que es absolutamente verídico también, pues primero se lo hacen imaginar. A ver, esto ya, tenemos a un gran neurólogo español que se llama Álvaro Pascual Leone. Buscad información de este señor, que él habla de qué manera se entrena mentalmente algo para que se genere fuerza y potencia como si lo estuvieras haciendo en la realidad material, la realidad física. Él ha diseñado ejercicios para esto. Mira, ejercicios muy sencillos, con un dedo, no me acuerdo qué dedo era, pero miden la fuerza del dedo para atraer cosas, como para decir, mira, con dinamómetro cada vez que yo hago esto, acerco una cuerda 5 centímetros levantando un peso de 10 kilos. Entonces se busca gente que tenga más o menos estas capacidades, más o menos, los miden a todos y todo lo demás, y entonces dividen en dos grupos a personas que hacen esto físicamente todos los días, mueven un peso todos los días, y a otros que solamente imaginan que mueven ese peso todos los días. Los resultados son casi iguales. Quiere decir que las personas que han practicado mentalmente logran resultados tan similares que es increíble. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Las cosas que yo imagino condicionan mi vida. Y si yo imagino que las cosas me van a salir mal, uf, no hay nada que te evite que las cosas salgan mal. Porque tú estás haciendo el dictamen, vamos a decir, de lo que te va a suceder. Así que, lo que decía Dispensa es absolutamente verídico. Buscarlo de Álvaro Pascual Leone, de verdad que es una persona hiper reconocida, ha creado métodos de recuperación neurológica gracias a su gran trabajo que está haciendo en Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué la mente, estás comentando, ¿no? Que no distingue lo real de lo imaginario, ¿no? Yo ahora mismo Eh, estoy hablando contigo y parece que estoy como en tu casa o tú en la mía.
La Sí. mente no sabe dónde estamos, aunque estemos por internet, ¿no? Bueno, ¿Por qué pasa eso? no es a tal extremo. Mi mente y la tuya sabemos que estamos por internet, pero cuando haces un trabajo interior, ¿no? Cuando estás pensando en algo, ahí es donde se pierde la distancia, ¿no? Se pierde la propiocepción de lo que está pasando en el entorno. Entonces, y más todavía si haces un trabajo de relajación o haces un trabajo de trance, de hipnosis. Entonces se puede llegar a, digamos, quitar prácticamente todo lo que hay en el entorno para producir cambios. O sea que se puede potenciar muchísimo ese trabajo. Yo tengo los ojos abiertos, estoy viendo los árboles, estoy viendo lo que tengo aquí dentro del despacho. Esto no puedo negarlo yo. Lo que sucede es que si yo me pongo, y mira el ejemplo que todos tenemos todos los días, si yo me pongo a soñar, y empiezo a dejar de lado todas las sensaciones corporales, ese sueño se hace realidad para mí. ¿Te ha pasado, Pilar, esto? Sí, cuando soñamos es así. ¿Claro? Y eso es exactamente lo mismo que el generar un pensamiento consciente y voluntario para tener una respuesta, por ejemplo, para aumentar tu respuesta inmunológica. Fíjate lo que te digo. O sea que es potentísima esa capacidad que tenemos. Y después de modelar, primero Virginia Satir, cuando modelan a Milton Erickson, que él lograba cosas de esta todos los días, los cambios notables en su vida, pues Van der Grinder termina haciendo estas cosas, pues generando métodos para trabajar con miedos, traumas, fobias. Y es un método. A ver, en nuestra página web hay unos cuantos testimonios y algunos de ellos de personas muy conocidas que no se van a poner a dar testimonios a lo tonto. Y bueno, lo que yo estoy contando con mi amigo, él lo ha contado también muchísimas veces en muchos foros. Y yo mismo, yo lo he hecho conmigo, lo he hecho con mi mujer que tú conoces. Sí. Y personas que tienen miedo para un examen y están totalmente que no pueden, no pueden. Están, me acuerdo de un chaval que era su última oportunidad porque había cateado, no sé, ya había perdido todas las anteriores y era el último examen que tenía para terminar farmacia. Y su madre, que se había formado conmigo, dice, por favor, ayúdale, ayúdale. Mira, yo voy a hacer lo posible, pero que él tiene que poner, que venga. Hicimos 3 sesiones y de verdad todo ese miedo que traía de todas las veces que había fallado y todo lo demás, es como que lo perdió. Y llegó al examen y pudo sacar todo lo que tenía. Él lo tenía aprendido, pero el miedo le bloqueaba. Esto nos pasa a todos. Entonces, la gran clave de todo esto es que se puede gestionar. No es que va a desaparecer, se puede gestionar. Y de repente esto es como la leche, que está sobre el fuego. La leche está hirviendo, se está por volcar. ¿Y qué haces tú? Bajas el fuego, dejas de generar todas las circunstancias que te daban miedo y que es el símbolo de que la leche se puede volcar. Y entonces, este hombre, pues todavía tengo el regalo que me hicieron en esa época, hace unos cuantos años. Qué bueno. La alegría enorme, por supuesto. Claro, imagínate, te estarán dando las gracias todavía. No sé, esto nunca se sabe. Pero esa época sí me lo agradecieron mucho. Esas cosas no se olvidan, Gustavo. Cuando alguien te No, hace un bien tan grande, eso no se olvida, estoy segura. Bueno, hablábamos al principio de la PNL transpersonal. ¿Qué es eso de la PNL transpersonal? Bueno, yo soy enamorado de la psicología y especialmente de la psicología transpersonal, es decir, la psicología que entiende al ser humano no como exclusivamente como una mezcla de impulsos, respuestas y todo lo demás, sino que hay una opción de encontrar un estado que facilita que una persona logre un cambio notable en su vida. Entonces, cuando hablamos de la penalidad personal, estamos hablando de cómo facilitar, por ejemplo, estados ampliados de conciencia, estados de mayor bienestar, de mayor felicidad, y, y cómo gestionar el conocimiento de uno mismo para no quedarte únicamente en el plano psicológico. Ya sabemos que no nos podemos quedar únicamente en el plano psicológico porque el cuerpo-mente están unidos. Por eso se dice hoy que más del 90% de las enfermedades tienen una relación psicosomática.
quiere decir que lo que yo pienso, lo que yo siento y todo lo demás me produce sensaciones, me produce reacciones fisiológicas, o sea que no hay ninguna duda de que está todo unido. Y lo que nosotros tratamos de decir de cuál es el camino para que uno encuentre lo más profundo de uno mismo. ¿Cuál es el camino que la PNL puede ayudar? Bueno, yo me pasé 3 años estudiando esto, desde el año 96 al 99. Estuvimos con un grupo de entre 30 y 40 personas que nos reuníamos 9 meses al año, durante 3 años. El mismo grupo, un fin de semana al mes. Y ahí estuvimos probando todas las herramientas de la PNL, lo que yo aprendí con Bandler, con Grinder, si esto se podía ayudar, se podía enfocar como para decir, a ver, aparte del trabajo emocional, ¿hay alguna manera de conectar con algo más profundo? ¿Hay una forma de permitir que eso más profundo emerja, sea con más facilidad? Que podamos meditar de una manera que sea más productiva, por así decirlo, que no se te vaya tanto la cabeza. Todo esto fueron cosas que estuvimos investigando en este tiempo y al final del tercer año, ya a mediados del tercer año, nos dimos cuenta que sí se podía. Y entonces, en este grupo donde había, bueno, profesionales de todo tipo, aparte de psicología, psicólogos, médicos, especialistas en movimiento corporal, en medicinas orientales, es decir, de todo. La verdad que hicimos un grupo de unos 14, 15 personas, que no estábamos siempre todos, pero bueno, yo sí, el que estaba siempre. Pues fuimos descubriendo que había una manera de facilitar la toma de conciencia, la progresión, y que no se quedara la PNL en ese aspecto tan conductista, porque en un principio era muy conductista. En un principio era alguien que sabía y que te aplicaba a ti que no sabías. O sea, era algo que en definitiva tú tenías poco margen de maniobra. Y poco a poco se fueron incorporando cosas, la PNL cambió en ese sentido, ya te enseñamos a ti las habilidades y nosotros también a partir de ahí y a partir de estos 3 años empezamos a enseñar las habilidades para ver que había métodos, había formas de darle a la vida sentido, encontrar sentido, ser congruentes con todo esto, facilitar la experiencia interior, esa experiencia de meditación, como todos, como se le llama normalmente. Y entonces, con digamos, con esta metodología y este enfoque, logramos resultados tan o más importantes que la PNL tradicional, porque algunas veces entramos en espacios que la PNL tradicional no puede entrar porque no tiene un método para lograrlo. Nosotros sí tenemos el método, lo fuimos generando, se sigue generando constantemente. Este fin de semana, fíjate que estoy dando este curso de máster en PNL transpersonal justamente desde el año 2000. Quiere decir que hace ya 21 años, 22 que estoy enseñando esto. Pues este fin de semana apareció una cosa nueva. Y casi siempre como digamos, de una persona que, que escucha las cosas y la escucha de una manera distinta. Y una alumna, y de repente, oye, pero ¿y esto? Y y empezó a sacar una línea de conclusión y que fue muy llamativo. Oye, fíjate, qué curioso. Podemos hacer algo distinto, podemos plantear esto. Y fue muy bonito porque ahí empezamos entre todos, que éramos, ya te digo, 30, y al final salió una cosa nueva que tenemos que seguir investigando y profundizando, pero esto es lo hermoso, que podemos crear cosas. Entonces, PNL transpersonal, porque aplicamos principios de la psicología transpersonal, por ejemplo, para nosotros, la existencia de algo que podemos llamar espíritu, esencia, algo trascendente, que no está dentro de los parámetros de la PNL. La PNL tradicional, original, de Bandler y Grinder, eso no lo contempla. Aparece con los años, aparece Robert Dills, que habla ya así de la parte espiritual y después aparecen otros autores, ¿no? Pero en un principio no estaba contemplado de la parte espiritual, esencial, transpersonal, como quieras llamarle. Y bueno, nosotros creemos que es una parte fundamental del ser humano y para eso trabajamos y en ese sentido estamos investigando y creando constantemente nuevos patrones que puedan ayudar a cualquier persona a tener esa experiencia. Así que seguimos trabajando en esto.
desde ese año, ¿no? Pues interesantísimo. ¿Y cuáles son las formaciones que impartís desde vuestro centro IPH, Gustavo? Básicamente PNL tiene 3 niveles y nosotros los impartimos todos. El primer nivel, que es el practitioner que se llama, que es el práctico, donde se aprende, por ejemplo, el tema de curar las fobias, miedos, traumas. Es una formación que dura 7 meses, que tiene lo mínimo 90 horas, entre 90 y 100 horas de formación. Después viene el Master Practitioner, donde ya se profundiza, donde ya se pueden empezar a trabajar situaciones que tienen que ver con los primeros momentos de la vida, situaciones traumáticas, dificultades importantes, eh, aparte de situaciones de este tipo, que no es todo negativo, pero, por ejemplo, aprendemos técnicas de creatividad. Robert Diz ha modelado a Disney, a Walt Disney, entonces aprendemos técnicas de creatividad de Walt Disney, aprendemos a tener formas de pensar diferentes, de organizar el tiempo para que no te entres en estrés o para poder organizar mejor tu vida, sobre elementos de comunicación que cada vez se profundizan más, desde el practitioner al máster, y después viene el trainer. O sea, después formamos profesores. O sea, nosotros comenzamos a formar profesores ya en el año 2001. Quiere decir que ya llevamos 20 años formando profesores también, trainer en PNL. Y estos serían como los 3 grandes niveles. Después hacemos trabajos monográficos también en determinados momentos, cosas que vamos investigando y las ponemos al servicio de los alumnos o de cualquier tipo de persona que quiera asistir, ¿no? Y cosas para facilitar la vida, en definitiva, sea como sea. Así que bueno, estas son las grandes líneas en las que nos movemos. Tenéis. Además, este verano vais a hacer vuestro practitioner, ¿no? De verano, que se llama así. ¿Qué nos Sí. puedes contar de él para que la gente lo conozca, que las personas que te están viendo lo conozcan bien, para que se apunten además? Porque mi hija lo hizo Bueno, hace, mi oye, hija que lo se hizo hace apuntan más. unos años y fue interesantísimo. O sea, yo doy fe, mi hija lo ha hecho, que tiene Claro, sí. 26 años. Yo lo Sí, sí. recomiendo, pero es mejor que nos cuentes tú. A ver, el practitioner, especialmente el del verano, para nosotros es un curso muy querido porque lo hacemos en Guadarrama, en una residencia de los agustinos, que es un gran centro, pero tiene unos parques maravillosamente hermosos y grandes. Y tenemos también una sala muy amplia, fíjate, en este caso, con todas las restricciones de la pandemia y todo lo demás, teníamos una sala donde entran 60 personas con todos los espacios necesarios, ¿no? Y después hay salas más grandes, ¿no? Pero bueno, hay una parte práctica que se puede hacer fuera, porque el lugar lo permite, de unos árboles maravillosos. La parte teórica se hace en la sala, pero se calcula más o menos que el 40% del curso es teórico y el 60% es práctico. Quiere decir que te pasas la mayor parte del tiempo trabajando en la naturaleza. Y esto es precioso, porque te encuentras con que se viven las cosas de una forma totalmente distinta. Y aparte, como nosotros, con esta visión transpersonal, hablamos de la naturaleza como una energía que podemos aprovechar, que podemos vivir, que podemos sentir, que podemos aprender a conectar con la naturaleza de una manera distinta. Y esto es enriquecimiento. Es un enriquecimiento pues realmente increíble y es uno de los cursos más queridos por nosotros, porque aprender PNL en un entorno de este tipo, bueno, es una maravilla. Así que se hará desde el último día, empieza normalmente el 1 de agosto, pero como este año, 31 de julio, creo que es sábado, empezaremos el 31 de julio hasta el 12-13 de agosto. Y después del 17 al 30 está el máster, que también se hace intensivo. Estos mismos cursos que se hacen intensivos también se hacen después durante el año. Durante el año, comenzando nuevamente en octubre, noviembre y terminando en junio, una cosa así. Para nosotros, para Techo y para mí, Techo, que es mi esposa, nosotros decimos que si se puede hacer el curso durante el verano, que lo aprovechen. Que aprovechen
porque las vivencias son distintas, distintas, no hay vuelta. Mucho más intenso, mucho más profundo, se puede alcanzar cotas de comprensión de lo que uno hace y lo que deja de hacer, la manera, los porqués, las causas, las creencias, y nos permitimos descubrir cosas que si no es muy difícil descubrir. Y Así que... además, claro, y además se hace en convivencia, quiero decir, de día y noche. Estáis conviviendo de día y de noche, por lo tanto es mucho más enriquecedor también, ¿verdad? Sí, cuidado con esto de la convivencia de noche, que Bueno, sí, perdón, perdón. hay gente que puede entender otras Aprendizaje, cosas. aprendizaje de PNL de Sí, día y sí, de noche descanso. sí, el tema es que la convivencia hace mucho. Sí. En broma, en serio, se dice que empieza uno como un gran hermano, ¿no? Pero no Mm, es obligatorio quedarse a dormir en la residencia. Es decir, que lo hacemos fundamentalmente para gente que, como el caso de tu hija, venían de fuera. mm, Entonces, bueno, oye, que si se quiere quedar, pero creo que ya no se quedaba porque tenía familia aquí, en fin, ujú. no importa. Pero es para la gente que viene de fuera que nosotros les facilitamos que puedan quedarse. Es una residencia pues muy, como digo, muy grande, que también comemos y cenamos allí y desayunamos, o sea que digamos, un paquete completo. Pero si alguien se quiere dormir a casa, por supuesto que no hay ningún inconveniente. Que se Así que puede. bueno, es una oportunidad. Y yo, a ver, cuando la gente me dice, oye, tengo la oportunidad de hacer los dos, digo, pasen intensivo. Con todo cariño, digo, si te lo permite la vida, si te la familia, trabajo, lo que sea, hacer intensivo porque vas a sacarle mucho más provecho. Por eso lo Así es. recomendamos. Así es. Yo también recomiendo el de verano, francamente, porque además conozco el lugar y es precioso. Pues muchísimas gracias. Hemos terminado la entrevista y yo me quedaría pues muchísimas horas más hablando contigo, desde luego, pero creo que bueno, que tendremos otro momento seguro para continuar hablando de la PNL y de toda tu experiencia, Gustavo. Te deseo lo mejor, os deseo lo mejor en la escuela y a vosotros personalmente, como siempre, y te mando un abrazo muy grande. Y por supuesto, Pilar, para ti también, un enorme abrazo para Carla. Y oye, pero podemos hacer una cosa, nosotros cortamos el Zoom ahora y seguimos hablando. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, querida, muchísimas gracias por tu llamada, por esta charla tan bonita, tan fluida como siempre contigo. Y te esperamos por Madrid cuando puedas. Y a lo mejor Pues, nosotros nos pasamos por Marbella también un día de pues estos. cuando queráis estáis invitadísimos.